Buenos días, mis amados hermanos. Y estamos reunidos para alabar y glorificar a nuestro Dios y para recibir de su palabra. Sea usted bienvenido, hermano que nos está acompañando, Iglesia Montesión, familiares y amigos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Sean bienvenidos. La paz y la gracia sea sobre su vida. En esta mañana tenemos un tema sobre Nadab y Abiú, ¿sí? Allá en el libro de Levítico, capítulo 10, versículos del 1 al 5. Y le voy a dar lectura porque tenemos que aprovechar el tiempo. Hoy tenemos la cena del Señor y vamos a tomar esa cena. Gloria a Cristo. Bueno, la palabra del Señor así nos narra. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Grave, ¿verdad? Y algo que nos pone a nosotros a reflexionar cuando no escuchamos a Dios, cuando no tenemos esa relación y hacemos las cosas como nosotros queremos. Y no es así. Los milagros no son suficientes para convencer a los hombres de pecado, ni para llevarlos a una actitud correcta para adorar a Dios aceptablemente. Nadab y su hermano sacerdote habían visto hacía poco la gloria de Dios. Unos días anteriores, la gloria de Dios se manifestó y el milagroso fuego cayendo desde el cielo, consumiendo el sacrificio sobre el altar, y habrían estado entre los que reverentes se habían postrado y adorado. Mire, anterior a este acontecimiento, Nadab y Abiú y los demás, en el capítulo 9 de este mismo libro, 23 y 24 versículos, dice aquí: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Esto habían ellos vivido, ¿sí? Sin embargo, debido a su soberbia e irreverencia, fueron azotados con juicio. En verdad tenemos aquí una solemne advertencia para todo el pueblo de Dios. Y vamos a observar lo que sucedió. ¿Qué pasó? Como primer punto, un gran privilegio. Primero es un gran privilegio. Eran hijos de Aarón. Tenían un padre piadoso. Era sacerdote. Era sacerdote Aarón. ¿Sí? Y pues es un privilegio tener a un padre sirviéndole a Dios, ¿sí? O un hermano, o tal vez la mamá o la hija. El miembro de la familia que le esté sirviendo a Dios, ¿sí? Es un privilegio. Ser hijo de un santo es una maravilla sin precio. Pero un hombre puede ser hijo de un piadoso entendido y ser, sin embargo, un siervo del diablo. Wow. Algo duro, difícil, lo leemos y nos ponemos a pensar
¿por qué sucedió esto con estos, pues, hombres? Eran hijos de Aarón, pero ya eran hombres, ¿sí? Entraban al tabernáculo. ¿Pero qué pasó aquí? Ellos tenían una crianza religiosa. Habían sido educados conforme a la ley, conforme a la conducta de los padres, ¿sí? Y desde su infancia se habían familiarizado con cosas. Conocían todo el movimiento, las actividades de la iglesia, del tabernáculo, de la iglesia, ¿sí? Y habían sido instruidos en la amonestación del Señor. Conocían ellos perfectamente la ley. Ya estaba dada la ley y fueron instruidos. Su padre era el sacerdote. Era una buena profesión. Eran reconocidos por otros como los siervos de Dios. Vemos la familia sacerdotal y conocemos a los miembros. Son hijos del pastor, son hijos del sacerdote, son hijos del maestro, de la que lleva la alabanza. Y los relacionamos ya con la familia sacerdotal. Es posible portar el nombre de cristiano, tener parte en la obra cristiana y sin embargo no conocer en el espíritu la santidad de Dios ni lo terrible del pecado. Hay muchos cristianos que nada más por asistir a la iglesia, pero no hay ese cuidado de la santidad. ¿Cómo crecemos nosotros? Al garete, sin cuidado, ahí como nos lleve la ola. ¿Cómo estamos creciendo, mis amados hermanos? ¿En qué concepto tenemos la santidad? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Es el requisito indispensable para estar en la presencia del Señor, la santidad. Ellos tuvieron un acto de presunción. ¿Qué dice la palabra? Ofrecieron delante del Señor fuego extraño. ¿Lo tienes ahí? De Levítico 10. 10:1. Eso. Ofrecieron fuego extraño. Ellos sabían cómo entrar al tabernáculo. Claro, ellos sabían todo. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué presentaron fuego extraño? ¿Te preguntas por qué? ¿Qué pasó? Le voy a volver a dar lectura y usted me dice qué es lo que pasó. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué pasó? ¿Por qué fueron a ofrecer esto? Porque fue un acto de presunción. Quisieron hacer lo que ellos querían.
sin tomar en cuenta a Dios. Porque aquí nos está diciendo aquí, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. ¿Se acuerda también del apóstol Pablo que iba a una zona, a una comunidad, y el Espíritu Santo le dijo, no? Por otro lado, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran entrado a esa comunidad? Yo me imagino que corrían peligro, ¿sí? Y que no iban a tener el mismo éxito que tuvieron en otras regiones. Ahora, mire, ellos ofrecieron un fuego hecho por ellos mismos. Aquí nos está diciendo, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. ¿Sí? En algo que Dios no había ordenado. Su ofrenda era como la oración del fariseo. ¿Se acuerdan? La gloria, el yo. O como el sacrificio de Caín. ¿El sacrificio de Caín agradó a Dios? No, no agradó a Dios. Por eso el Señor se molestó con Caín. Solo una manifestación de orgullo y de rebelión mostraron. Algo que no tenían que hacer. Por eso, mis amados, es importante que nosotros estemos en esa relación para cuando vas a realizar la obra de Dios. En todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos. Si vas a compartir la palabra, si vas a predicar, si vas a evangelizar, pide dirección al Señor, al Espíritu. Porque luego somos muy emocionalistas. Y no es así. Y dice que él no había ordenado que llevaran ese fuego. Rechazaron el don de Dios. El fuego que ardía sobre el altar era don de Dios. Este era el que debía haber usado, pero lo menospreciaron. ¿Cuán mejores son los que buscan el favor de Dios sobre la base de su propia bondad, pero que rechazan absolutamente a Cristo como don de Dios? Hay gente que dice que lo va a hacer, pero no le dan el lugar al Salvador. Rechazan, intentan establecer su propia justicia, pero no se someten a la justicia de Dios. Inclusive hay líderes que no se someten a la justicia. Y tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Miren cómo el Señor nos está hablando en esta mañana. Aarón tenía sus hijos y habían sido ordenados para servir al Señor. Hubo una condenación inesperada. Salió fuego delante de Jehová y los quemó. Los profesantes de cera tienen que guardarse del fuego. Los profesantes de cera tienen que guardarse del fuego. ¿Por qué? Los de cera.
se derrite. ¿Sí? Entonces, perecieron en manos de aquel quien profesaban servir. ¿Qué pasó allá en aquella historia que nos narra el libro de los Hechos en el capítulo 5? ¿Sí se acuerdan de Hechos capítulo 5 de Ananías y Zafira? Fíjense, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeste del precio de la heredad? Oh. ¿Quién guió a Pedro? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajestes del precio de la heredad? Ya había puesto ahí la parte, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y el Espíritu Santo le revela a Pedro que no era lo correcto. Le dice: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién querían agradar? Los hombres, y no a Dios. Debemos de tener cuidado. Estos jóvenes no tuvieron ese cuidado. Y pasó algo, una condenación inesperada. No se trata de celo y conocimiento como de presunción temeraria. Pensaron que estaba bien, como también los hijos de Samuel, que hacían cosas malas, ¿verdad? Perecieron por medio de lo que habían rechazado. Fuego de delante del Señor. En Lucas, capítulo 20, versículos 17 y 18, mire cómo nos hace algo comparativo. Lucas, capítulo 20, versículos 17 y 18. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? ¿Estoy bien? Uh-huh. La piedra que desecharon. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Lo hará polvo. ¿Sí? Cristo Jesús, el don de Dios, ahora ha sido designado pues de todos. Rechazarlo a Él, ahora como ofrecido por nosotros en el altar de cruz, significará encontrarle entonces como fuego consumidor. La piedra angular, cuando la rechazamos, nos pulveriza, nos cae. Esto fue un espectáculo solemne. Estaba ahí el padre de estos varones. Estaba el líder, Moisés.
murieron delante del Señor. Dice la palabra, benditos los que mueren en el Señor. Pero estos fueron sacados. Pudieron entrar por su propio pie, pero no pudieron salir por sí mismos. No hay expiación por el pecado de presunción. No hay expiación. Eso dice la Escritura. A ver, abra su Biblia ahí en Números capítulo 15, versículo 30. Recuerden que son libros de la ley, los que estamos ahorita viendo. Números 15, 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Qué significa cortada? Aquí tengo en la versión, pero el que peque deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende al Señor. Tal persona será eliminada de la comunidad. Lo que era la ley. Dios ha tenido misericordia de nosotros y estamos viviendo por gracia. Imagina si estuviéramos 3 metros bajo el pasto. ¿Sí? El que siendo frecuentemente reprendido endurece su servicio, perecerá sin remedio. No esperes, mis amados hermanos, a que te reprenda el Señor y te vuelva a reprender y te vuelva a reprender. Tenemos que entender el llamado de atención del Señor, de frenar nuestra actitud. Estos jóvenes estaban sirviendo al Señor. Lo grave fue que no hicieron lo correcto, lo que Dios no les había mandado. Por eso, miren, mis amados, el altar es algo muy delicado. Muy delicado. Si conocemos la santidad de nuestro Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Ellos fueron sacados con sus túnicas. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Fíjense cómo los sacaron. Lo ordenó el Señor. 10:5. Ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. ¿Por quiénes? Eran sus primos, era su familia. Dice, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón. ¿Sí? Y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario y fuera del campamento. Ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. ¿Por qué se refiere a lo de las túnicas? Porque era la manera y la orden que les había dado el Señor para presentarse delante de con túnicas. ¿Sí?
sea, ellos pensaron que habían hecho lo correcto. Pero Dios no les ordenó que hicieran ese fuego. Ellos pusieron fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Eso no lo mandó el Señor. ¿Se acuerdan también cuando fue transportada el arca del Señor? Lo llevaban en una carreta y al pasar en el camino parecía que se iba a caer el arca. Y uno la detuvo, pero en el momento que la detuvo, falleció. Ese es también otro estudio, tema para otro estudio, ¿verdad? Pero aquí, sus vestiduras sacerdotales no sirvieron para protegerlos. Las túnicas de la profesión no salvarán. El hecho de que uno sea el pastor, el apóstol, el siervo, si no me porto como debe de ser, no salvará el que yo haya estado sirviendo al Señor. Señor está atento a nuestras actividades, más cuando le servimos. ¿Quieres leer, Caro, en esa versión Eclesiastés capítulo 8, versículo 10? ¿Este es qué? Capítulo 8, versículo 10. Fíjese lo que nos dice aquí Salomón en esta versión. Y también a los malvados ser sepultados, los que solían ir y venir del lugar santo. Uno se les echó al olvido en la ciudad donde así se condujeron. También esto es vanidad. Entraban y salían del lugar santo. Pero eran impíos. No se portaban como Dios desea. Pastor, pero esto también impacta a la comunidad, ¿no? Todos, a todos. Miren, mis amados hermanos, luego a veces pensamos, ¿por qué la iglesia está así? ¿Por qué hay pobreza en los hermanos? ¿Por qué está enfermo? Hoy tomamos la cena del Señor, ¿sí? Le damos gloria a Dios. El capítulo 11 de Primera a los Corintios, aquí nos dice: porque el que come y bebe indignamente, el versículo 29 del 11, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Y cuáles son las consecuencias? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No les ha amanecido. Cuando un miembro de la iglesia está en pecado, no hay bendición. Frenamos la bendición. No tenemos la bendición total o la bendición abundante que Dios desea para esta iglesia. Por un miembro que esté mal. No por el que llega y que se le da el plan de salvación, sino por los que están.
por los que son miembros de la iglesia. Por eso, esto que el Señor nos da, tenemos que tener cuidado. Es la cena del Señor, cómo nos presentamos del Señor delante de Él. El que edifica su casa sobre la arena, de cierto perecerá en su derrumbamiento. Si nuestra religión está solo en nuestros hábitos, quedará de cierto enterrada en nosotros. Tenemos que cambiar esos hábitos. Esto es una importante lección. El propósito de Dios en gracia es de ser santificado. Por eso, el que nosotros nos llame aquí en la palabra a los santos, porque somos apartados. Y dice, en los que a mí se acercan, los santificaré. Aquí mismo lo está diciendo en Levítico. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubriráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Jehová. El Señor mandó todavía a que no se pueda. Tranquilos, ni va a haber duelo, ni lloro. ¿Sí? El Señor santifica en nuestros corazones, porque Él no contempla la apariencia exterior. ¿Qué es lo que ve el Señor? Nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuando el Señor escogió rey? No es la apariencia, es el corazón, porque sin santidad nadie verá al Señor. Los puros de corazón verán a Dios. Así es que, ¿qué dice el Salmo 46:10? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Cómo dice ahí en tu versión, Mari? Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dice, ya no se peleen, ya no haya discusión, porque hablamos de la cena ahorita seguida. ¿Qué hacían estos hermanitos? ¿Verdad? Ahí claro nos está diciendo, y es lo que les voy a compartir. Lo de la cena del Señor. ¿Cuál es el principio que opera en la Santa Cena? Nos hablaron de los frutos. ¿Cuál es el principio que opera en la cena? ¿Cuál es el que permanece? ¿Cuál es el fruto que permanece?
Dice fe, esperanza y amor. Ese es el principio que opera en la cena del Señor. El amor. Los hermanos de la iglesia de Corintio, abra su Biblia ya en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11. Dice el versículo 17. Pero el anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Oh, Señor. Tenían todo esto los corintios, ¿verdad? Todo tenían, bueno y malo. ¿Sí? Los hermanos de la iglesia de Corintios se reunían por las tardes para celebrar la Santa Cena, comiendo de la misma mesa para tener comunión y adorar al Señor. Los ricos llegaban más temprano y los pobres por su trabajo llegaban más tarde. Los primeros se apresuraban en comer todo lo que habían traído, sin dejar nada para los que llegaban más tarde. Aquí nos está diciendo esto la Escritura. Pues en primer lugar, cuando os reunimos como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Fíjense, ¿qué hay en el campo? El trigo y la cizaña. Mire aquí lo que dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Mira, hay problemas también, pero aquí es donde aquellos que son espirituales tienen que sobresalir. Nos está diciendo aquí la palabra, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, en una iglesia siempre hay pobres. La expresión es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Lo que estamos leyendo aquí en el versículo 19. Significa que las diferencias socioeconómicas revelan a los que practican el amor genuino y estos serán reconocidos por Dios. Avergonzar a los humildes es menospreciar a la iglesia. Avergonzar a los humildes es menospreciar a la iglesia. Tenemos que ser sabios, mis amados hermanos. Yo les compartí el miércoles de sabiduría, que la pidiéramos al Señor. Tenemos que ser sabios. La fe se vuelve íntegra siempre que vaya acompañada del amor. El propósito por el cual la congregación se reúne para comer en unidad es para conmemorar al Señor. Es la Santa Cena. Al partir el pan y el vino, Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. El versículo 24 de este capítulo 11 dice, lo partió, tomad, comed esto es mi cuerpo que vosotros partido, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. La Santa Cena conmemora la muerte del Señor. El apóstol Pablo dice que la Santa Cena consiste en anunciar, en proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga.
Es decir, que la iglesia proclama al unísono el amor que el Señor mostró al hombre por su muerte en la cruz. Así como Jesús se ofreció como nuestro verdadero pan y vino, nosotros debemos aceptarnos unos a otros con amor. ¿Sí? Entonces, en la Biblia, Dios es quien toma la iniciativa. Él pone las condiciones y define. Así lo está escribiendo aquí el apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor. La instrucción fue del Señor Jesús. La relación que tenía el apóstol Pablo con el Señor era algo maravilloso. Yo creo, fíjense, el Señor Jesús ya había partido humanamente, pero espiritualmente estaba relacionado con el apóstol Pablo. Al escribir esto, es la relación y la comunión con Él, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El apóstol Pablo no hacía nada por su propia voluntad. Si ustedes leen las cartas, dice el Señor, y el Señor nos guía, el Señor esto y el Señor lo otro. Nunca dijo el apóstol Pablo va a hacer esto. Siempre fue guiado por el Señor. ¿Sí? Dios es el que toma la iniciativa. El propósito de Dios. Hizo pactos con Noé, con Abraham, con Moisés, con Israel. En el Nuevo Testamento Jesús ratificó con su muerte en la cruz un nuevo pacto, en el que Él se denomina un mejor pacto. Dios había hecho un pacto con el pueblo. Este es un mejor pacto, como dice Hebreos capítulo 7, 22. Hebreos 7, 22. ¿Alguien lo puede leer? Por tanto, Jesús es hecho creador de... Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El nuevo pacto sellado por la sangre de Jesús fue profetizado. Si volvemos ahí a Corintios 11, 25, vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pablo, primero a los Corintios 11, 25. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto sellado por la sangre de Jesús fue profetizado allá en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31. ¿Quieres leer fuerte, Israel? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 31 y 32. ¿Entiendes? Al 34. ¿Hasta el 34? Sí. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ese pacto tenía un carácter y un contenido únicos al asegurar el perdón de los pecados y escribir la ley de Dios en el corazón de los creyentes. ¿Sí?
El viejo sistema ritualista era reemplazado por el Evangelio de Cristo, confirmado por su muerte. Lo que nos dice Hebreos, capítulo 8, versículos del 7 al 3. Hebreos, capítulo 8, del 7 al 13. Así nos dice ahí este mensaje. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, si Adán hubiera sido perfecto, ¿verdad? Porque reprendiéndole dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Nos está recordando lo que decía el profeta, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios y ellos me serán por mí, a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, ¿cómo ordena el Señor la cena? Para anunciar el nuevo pacto. Allá en el Evangelio de Mateo 26, mire cómo nos dice aquí este Evangelio. Primero, los que participaron de la cena del Señor fueron sus discípulos. ¿Cómo dice el libro? Y mientras comían, tomó Jesús el pan, lo partió y dio a sus discípulos. Dio a sus discípulos. Primero el Señor y los discípulos comieron la Pascua. Luego el Señor estableció su mesa con el pan y la copa. El 25 dice, estamos leyendo 26, ¿verdad? 26. ¿26 qué? 26. 26, sí. Dice el 27, tomando la copa y habiendo dado gracias a Dios, diciendo, bebed de ellos todos, porque esto es mi sangre. Y miren, mis amados, cómo el Señor instituyó la cena. Aquí es como Él toma la dirección para dar la cena. Y esto que estableció el Señor fue para reemplazar la fiesta de la Pascua, porque Él iba a cumplir el tipo y ser la verdadera Pascua para nosotros. Lo que dice en el capítulo 5, versículo 7 de esta carta de Primera a los Corintios, 5:7. Ahí nos está diciendo, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua que es Cristo. Ahora guardamos la verdadera fiesta de los panes sin levadura. El pan de la mesa del Señor es un símbolo que representa el cuerpo del Señor quebrantado por nosotros en la cruz, a fin de liberar la vida del Señor para que nosotros participemos de tal vida.
Al participar de esta vida llegamos a ser el cuerpo místico de Cristo, el cual también es representado por el pan de la mesa. Lo que nos dice primero a los Corintios 10:17. Toda esta instrucción que escribe aquí el apóstol Pablo es referente al nuevo pacto 10:17. Dice: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así que participar de este pan, tenemos la comunión del cuerpo de Cristo. El versículo 16 de este capítulo 10 nos dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. La sangre del Señor nos redimió de nuestra condición caída y nos devolvió a Dios y a su plena bendición. Con respecto a la mesa del Señor, el pan representa nuestra participación de la vida y la copa nuestro disfrute de la bendición de Dios, porque es lo que nos está diciendo aquí, ¿sí? De la bendición. Así que la copa se le llama la copa de bendición. 10:16 de este capítulo de primera dice: La copa de bendición. 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Esa es la bendición que recibimos, que disfrutamos. Esta copa contiene todas las bendiciones de Dios e incluso a Dios mismo como nuestra porción. El Salmo 16:5 nos lo dice. Salmo 16:5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Es la porción de mi herencia y de mi copa. Deberíamos de saber que cada cristiano tiene dos naturalezas. Ahí en Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La primera es la vieja malvada naturaleza, corrompida naturaleza con la que nació. La segunda es la nueva, la pura y santa naturaleza recibida en el momento de su conversión. He aquí nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas. ¿Sí?
Ya aquel Luisito que era malo, el Señor lo ha cambiado. Podríamos llamarlas la naturaleza de Adán y la naturaleza de Cristo. Un cristiano lo expresó de la siguiente manera: el pecado fue quitado de mi corazón, pero mi abuelo sigue viviendo en mis huesos. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. La lucha que tenía. Como todos nosotros tenemos lucha. ¿Sí? Y luego a veces nuestra carne es débil. Ya nos damos cuenta cuando ya tropezamos. Señor, perdona. La vieja naturaleza es totalmente mala. La experiencia de Pablo es también la nuestra. Por lo tanto, nunca deberíamos buscar nada bueno en nuestra vieja naturaleza. Y no debiéramos nunca sorprendernos ni desalentarnos cuando no la encontremos. No solo es totalmente mala, sino que es irremediablemente mala. ¿Para qué la quieres ya? ¿Sí? ¿No es mejor después de una vida entera de santidad que cuando comenzó aquella vida? Entonces, en realidad, Dios no está obrando para mejorar la vieja naturaleza. No está obrando para cambiar esa vieja naturaleza. Él ya la condenó allá en la cruz, en el Calvario. Y quiere que nos consideremos muertos a los intentos de la misma de gobernar nuestra vida. Tiene que cambiar nuestra vieja naturaleza. Pablo comparó la vieja naturaleza a un cuerpo atado a su espalda. Iba con él donde quiera que fuese, lo que le hacía clamar angustiado: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La nueva naturaleza es la vida de Cristo y por eso es buena y capaz solo de lo bueno. Es pura, noble, recta, amable y veraz. Todos sus pensamientos, deseos, motivos y acciones son reflejo de Cristo. Deben de ser reflejo de Cristo. La vieja naturaleza trata de hundirlo como la ley de la gravedad, mientras que la nueva naturaleza trata de elevarlo a mayores alturas de santidad. Esa es la batalla. Cuando más estamos tratando de servir y de subir otro nivel, vienen las luchas. Pero esa es una guerra que siempre tenemos. Pero dice el Señor que de victoria en victoria. ¿Cómo vas a tener victoria si no tienes lucha? Así es que no le temas a esa guerra, a esa batalla. Somos más que vencedores en Cristo. Sí. Algunas veces nos llama mucho la atención el bocadillo más oculto, pero es el que nos hace daño, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, a hacer ahí una reflexión, pedirle al Señor calma. Puede compartir estos mensajes con sus amigos, con sus familiares, compañeros. Este mensaje de Nadab y Abiú, ¿cómo nos hace poner nuestros pies sobre la tierra? No elevarnos, ¿verdad? No hacer las cosas uno, sino todo sea guiado
por el Señor. Así es que antes de que participemos de la cena, cierre ahí sus ojos y oremos al Señor. ¿Sí? Mientras está recibiendo el pan, los elementos de la cena del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Fíjense que el apóstol Juan nos dice allá en la Escritura, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, dice, este es el pan que desciende del cielo para el que el que de él come no muera. Acuérdense que el Señor dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El versículo 56 de este capítulo 6 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, yo en él. Esta es una permanencia. No le des tregua a la mundanalidad, a la vanidad. Permanezcamos en el Señor. Él dice aquí, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Es que, mire qué bendición recibimos el día de hoy. ¿Sí? Dele gracias al Señor porque podemos participar de la cena en esta mañana. Padre, muchas gracias, bendito Dios. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Nos acercamos a la mesa, rogándote que permitas participar, que tengas misericordia de nosotros. Te lo estamos rogando. Los jovencitos tienen y para acá no. Bien, pues dice así la palabra del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también nos enseñó. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó un pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he sido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Bendito seas por tu amor y tu misericordia. Gloria a Dios.
Todo primer domingo de mes participamos de la Cena del Señor. Es que cuando nos acompañen, y sea el primer domingo de mes, prepare los elementos, que es el pan y el jugo de uva, y participe juntamente con la Iglesia Montes. Qué bueno que nos acompañó. Dios le bendiga. La gracia y la paz sobre su vida y su familia. Nos despedimos hasta mañana. Bendiciones, mis amados hermanos. Gracias, Señor, te damos